Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo Zonas Vigiladas, Represión, Ayer y Hoy, durante el cual nuestra invitada especial, la reconocida escritora y periodista Rocío Silva Santiesteban, estará conversando con Manuela Martelli, directora de la película 1976, Agustina Pérez Rial, directora del documental Danubio, y Alejandro Hartman, director del documental El Nacional. Las tres películas forman parte de la competencia de ficción y de documental respectivamente en el marco del 26 Festival de Cine de Lima, PUCP. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador France 24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, a nuestro auspiciador, El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú, y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Sin más preámbulos, les dejo con Rocío Silva Santiesteban, Manuela Martelli, Agustina Pérez Rial y Alejandro Hartman. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Gracias, Katy, por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar acá en el Festival de Cine, que es tan emblemático para nosotros los peruanos, y creo que ya se ha vuelto también un espacio importante en América Latina. Y bueno, vamos a hablar de tres películas que aparentemente son diferentes. Y bueno, me toca a mí ver cuáles son los vasos comunicantes entre estas tres películas. Está 1976 de Manuela Martelli, la única película de ficción cuya protagonista, ¿verdad?, es una actriz tremenda, qué barbaridad, qué buena actriz, y es obviamente una historia de una mujer, digamos, de la burguesía chilena, que en una situación, digamos, tranquila, ¿no?, en que no debería pasar nada, bueno, la dictadura se cuela por todos lados, y ella, una mujer empática y muy inteligente, pues entra en una situación de conflicto, que tiene que tomar decisiones, y verdaderamente el dolor atraviesa estas paredes que parece que no se tocaran, ¿no?, en el ámbito de lo social en Chile, ¿no? Bueno, son, digamos, tres películas del Cono Sur. Después está la película de Agustina, Danubio, que a pesar de su nombre, que parece, digamos, que fuera algo que estuviera vinculado más bien con Johann Strauss, no, es que tiene que ver con otro Danubio, ¿no?, con el Danubio que atraviesa los países de Europa Oriental, que migran a Mar del Plata, y se trata también de festivales de cine, ¿no? Y bueno, no voy a contar la historia, pero es, bueno, una historia muy impactante sobre precisamente situaciones que se dan dentro de un festival de cine. Y por último tenemos la película de Alejandro, El Nacional, que bueno, primero me quedé impresionadísima de la educación argentina. Wow, es increíble realmente, ¿no? O sea, los niveles, yo sabía que la educación pública argentina era buenísima en comparación con la lamentable educación pública de mi país, del Perú, pero es sumamente interesante el documental, que además como que te va llevando por otros lados por las circunstancias que aparecen en medio del documental, ¿no? Entonces yo primero lo que quería preguntarles a los tres en una primera ronda, y quizás podemos comenzar con Agustina, después con Manuela y después con Alejandro, era por qué escogieron esos formatos, ¿no? O sea, el formato de Agustina también es un formato bien difícil, ¿no? Porque es, digamos, son películas, fotos, es un formato raro para un documental, ¿no?, con una voz en off que narra los hechos. Bueno, la película de Alejandro también es un documental, pero bueno, con otra óptica, y la de Manuel es una ficción, ¿no? Entonces, por eso yo quería preguntarles por qué escogieron esos formatos. Bueno, empiezo. El formato no fue para nada algo previsto. Fueron muchos años el proceso de la película, más o menos 6, desde que los primeros informes de la DIPBA, que es la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, llegaron a mis manos y empecé con la guionista un proceso de investigación.
a las pruebas que empezamos a hacer con esos informes para entender la geografía que reponía esos informes, que es Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad de la costa argentina, yo soy marplatense. Había algo que cuando esos informes, aunque eran de una década en la que yo ni siquiera había nacido, porque son informes de la década del 60, de persecuciones que se hicieron acá en una dictadura que no fue la última dictadura, que quizás es la más conocida, que es la que empieza en el 76, sino la dictadura de Onganía. Cuando llegaron a mí esos materiales, lo que me pasó es que me hablaban de algo que yo quería representar de esa ciudad, pero no en primera persona, que era cierto aire de persecución que contrarrestaba con las caras más conocidas que tiene Mar del Plata, que es ser una ciudad de ocio, o un balneario, o incluso una ciudad de festival. Y en el 2017, junto con la guionista, con Paulina, y con quien es la montajista de la película, Natalia Lavaqué, con la que hicimos un corto antes de esta película, que también estuvo en Mar del Plata, con pruebas que se fueron desechando de Danubio, empezamos a buscar la forma, o sea, cómo volver visible eso que era un informe escrito, porque era un legajo de 3 hojas, que después empezamos a pedir otros legajos en la Comisión por la Memoria, empezaron a hacer más y más hojas. Y lo que pasó fue que volvimos sobre esos espacios, volvimos a hablar con quienes todavía vivían de esos informes, aparecían mencionados esos informes, pero todavía vivían, algunos militantes del Partido Comunista, algunos miembros de la comunidad eslava de Mar del Plata. Volvimos sobre esos espacios, sobre la hipótesis de qué huellas o qué memorias quedan sobre esos espacios, pero nos pareció que había una potencia en el material de archivo que no tenían ni las estrategias de representar esos espacios vacíos, ni de volver a darle palabra en el presente a esas personas. Entonces, empecé un poco de la mano de esta película también a desarrollar un oficio que tiene que ver con la producción de archivos, y empecé a buscar materiales de Mar del Plata de esa época. La película tiene algunos materiales muy privilegiados. Por un lado, uno son todos los materiales escritos de la Dirección de Inteligencia. Después, las fotografías, escaneamos más con el equipo más de 3.000 negativos fotográficos, muchos de ellos inéditos hasta ese momento, de un fotógrafo que se llama Pupeto Mastropascua, que fue el fotógrafo del festival entre el 59 y el 70. Y después, algunos materiales un poco más conocidos, como los sucesos argentinos, que muestran a Perón en ese festival, con cómo empieza la película, ¿no? en el 54. Y lo que nos empezó a pasar era cómo urdir o cómo coser todos esos materiales. Y ahí es que empezamos a construir con la guionista la propuesta de esta voz ficcional femenina que lleva adelante el relato. Pero esa voz, que es ficcional, es a la vez producto de muchos años de investigación y de todas esas historias que fuimos filmando, grabando, registrando, del cónsul ruso de Mar del Plata y cómo él llega a migrar a Mar del Plata en la década del 50, de militantes comunistas y cómo era la experiencia de las militantes, las pocas militantes mujeres que testimoniaron con nosotros, pues la mayoría de los que aparecían registrados en esos informes eran hombres. Y después otro material muy privilegiado que fue, en Mar del Plata existen 2 canales, nada más, y uno de los canales, una persona que trabajaba en ese canal, empezó a digitalizar materiales en 16 milímetros. Y logramos acceder a ese archivo, y de repente nos dio la visualidad de esa Mar del Plata intervenida por policías, que era puro texto en esos informes de inteligencia. Así que fue una película, casi te diría, de costura fina. Un año de montaje y trabajo, de guión de montaje en la isla de edición, con la guionista y con la montajista, con Natalia y con Paulina, construyendo esta voz que va hilvanando estos 62 minutos de película. Bueno, gracias, Agustina. Y entonces, una repregunta chiquitita. Entonces, es como o sea, es como un documental, pero armado con una voz de ficción, o sea, interesante, es como algo in between, o sea, entre ambas cosas. Sí, ese es un poco el procedimiento. Nada de lo que esa voz dice no ocurrió, pero no existe esa voz a la que le haya ocurrido eso que esa voz dice, como Ya, personaje unificado. Sí. ya, genial, interesantísimo. Bueno, sí, Manuela, entonces, sobre el formato de ficción, ¿no? Bueno, es raro para mí la pregunta porque creo que nunca, o sea, creo que el cine de ficción es como el lugar
donde me crié, es como mi lugar un poco. Entonces no me planteé de entrada hacer un documental ni otro formato tampoco. Ahora confieso que en el camino, porque para mí la historia de la película empezó en realidad a raíz de una historia muy personal, autobiográfica, preguntándome sobre la vida de mi abuela, que fue una abuela que yo no conocí y que materna, pero dueña de casa, que en fondo muy convencional, pero que en un minuto de su vida decidió entrar a la escuela de arte. Y eso, a raíz de eso, me empecé a meter en la vida de ella. Y empecé a descubrir una mujer muy adelantada para su época, y en el proceso encontré un material de archivo en 8 milímetros, increíble, y claro, en un minuto sí me pregunté qué pasaría si en el fondo ocupaba ese material y me quedaba en el plano de lo autobiográfico y en un formato más documental, pero creo que fue un paso que quedó como una capa en realidad de la película y me pasó también que en la medida que más me estaba apegada a la historia real, me sentía menos libre, la verdad. Ah, Entonces fue un alivio para mí desapegarme de la historia real. y ya, claro. Una repreguntita así cortita. Eh, Precisamente, ¿no? O sea, justo estaba pensando cuando veía la película de esa mujer, ¿no? Que está también construida, porque es como leve, ¿no? Es una mujer leve, pero de pronto tiene tal empatía con los otros que precisamente por su empatía es que se compromete, ¿no? Y justo quería preguntarte, bueno, había leído que era la historia de tu abuela, que, claro, tú has nacido en el 83, ¿no? Entonces, el 76 es un trabajo de memoria, ¿no? Pero, pero precisamente, ¿cómo reconstruir también la historia sin friccionar con la familia? Eh, bueno, yo investigué un montón y parte de mi investigación fue, porque en el fondo a mí lo que me interesaba era construir una historia que no fuera la historia que había leído en el colegio, ¿no? La historia que eran relatos, te diría que 99%, si no 100 masculinos. Entonces, y parte de esa historia que me interesaba a mí visitar era una historia que era oral, que era la historia doméstica, en el fondo del espacio doméstico, que era el espacio que habitaban las mujeres en esa época. Entonces, en realidad, parte de esa investigación fue conversar con muchas mujeres y también hombres, o sea, y de distintos ámbitos, personas que habían estado más metidas en lo político, académicos, y también muchas mujeres que eran dueñas de casa o madres de familia. Entonces fue como un poco ir juntando, ir ganando esas distintas historias y construyendo este personaje de ficción. Por eso te digo que como para mí la ficción era un espacio también de libertad, de poder meter distintas cosas que escuchaba de un lado y de otro. Ah, ok, bueno, gracias Manuela. Entonces, Alejandro, también, bueno, la misma pregunta y claro, también entiendo que tú has sido alumno del Nacional, ¿no? O sea, también tiene un poco de autobiográfico, pero diferente la película, ¿no? Hola, sí, de alguna manera. No, dos cosas. Primero, que ganas de ver las otras dos películas. Vas escuchando cosas y muchas Sí, ganas. es terrible esto Claro, de no porque, haber visto las otras dos películas. bueno, eso, no, y por otro lado, la educación
animación argentina está en profunda decadencia, terrible decadencia. Esto es quizás algo de lo que queda y también está en decadencia hace muchos años. Pero bueno, yendo concreto a las cuestiones del formato. A ver, para mí, digamos, nunca se me ocurrió que fuese de otra manera. Que no fuese un documental. Esto, digamos, yo efectivamente soy exalumno de ese colegio. No tengo un apego así nostálgico, la pasé muy bien, es un espacio que disfruté mucho en mi vida, pero no tengo un apego así muy nostálgico. Pero tengo un hijo que ahora tiene 21 años que entró a este colegio como alumno. Y en realidad surgió hacer la película más por mi experiencia de padre que de exalumno. Me empecé a dar cuenta, digamos, mientras él cursaba, hubo algunos años bastante locos, con muchas tomas del colegio y con mucha conflictividad. Y se empezó a armar toda una cosa bastante, en mi propia experiencia ahí sí, como exalumno, inusual, que es que se empezaron a meter mucho los padres, empezó a ver como toda una cosa muy, muy, muy conflictiva, y en un momento dije, qué lindo sería poder volver a este lugar que yo conozco, pero a mirarlo desde afuera, ¿no? Como un observador externo. Y no sé, fue como una fantasía, pero yo sabía que era bastante imposible porque es difícil filmar en un secundario, desde cuestiones legales que son menores, a este secundario en particular que tiene como este aire, esta mística tan particular, y es una especie de espacio cerrado. O sea, de hecho es uno de los pocos secundarios en Argentina, no es el único, pero no son muchos los que hay que entrar dando un examen. Entonces ya tiene como una especie de puerta cerrada a la mirada externa. Entonces, bueno, después se me dio la posibilidad, apareció una relación con el rector, y como era su último año, y bueno, ya lo habrás visto en la película, tiene esta especie de aire demagogo y muy simpático, le pareció una gran idea que su último año de su gran gestión fuese registrada. Entonces, un poco con esa excusa, me dejaron entrar. Es un documental observacional, que es algo que yo nunca había hecho hasta ahora. Sí, en muchos de mis documentales había tenido fragmentos observacionales y conocía un poco la técnica, y era algo que me gustaba mucho, eso de ir, plantar la cámara, quedarme como una especie de cazador agazapado, esperando que las cosas sucedan, que la gente se olvide de la cámara, que se olviden que tienen puesto un micrófono. Lo había experimentado en otras películas, pero siempre acompañando y construyendo principalmente el texto a partir de entrevistas. Digamos, es lo que yo habitualmente hago. Estoy como muy acostumbrado, soy más un entrevistador que otra cosa. Ese es un poco como documentalista, ¿no? Entonces, tirarme un poco a que fuese la propia acción la que generara la narrativa, y confiar en que iba a salir una narrativa y que íbamos a tener un comienzo, un desarrollo y un final de algo que no sabíamos qué era. El objetivo era ir y filmar un año en este colegio. No mucho más. Sabíamos algunas cosas, sabíamos que era el último año del rector, sabíamos que al haber un cambio de rector se iba a armar alguna especie de conflictividad política nueva, que el centro de estudiantes, todo eso eran como cosas que sabíamos que podían suceder. Lo que sucedió nos sorprendió, y bueno, fue seguir creo que con más o menos buen ojo, y cierto instinto, seguir un poco a la marea verde en este caso, y empezar a ver por dónde venía la cosa. Y bueno, y creo que se generó algo muy interesante. Después, por otro lado, más allá de que yo tengo esa mirada documental y que es muy observacional, yo suelo tener una especie de mirada muy, si querés, de ficción a la hora de editar y a la hora de construir la narrativa, donde no concibo que una película no tenga personajes fuertes, no aparezcan protagonistas y antagonistas, no haya conflicto, y no haya un desarrollo y no haya un final. Todo eso digamos, en ese sentido soy como muy de la ficción. Entonces cuando tengo todo ese material documental, luego a la hora de editar, lo pienso como una ficción de la cual no puedo, en la cual, digo, en relación a lo que decía Manuela, uno está preso, efectivamente, uno tiene poca libertad, porque uno tiene que construir con algo que está ahí y no tiene forma de modificarlo. Pero uno tiene muchas formas de modificarlo de cualquier manera y de tocarlo. Entonces bueno, ese fue un poco la forma en la que llegamos al Nacional. Bueno, gracias, Alejandro. Mira, qué interesante, ¿eh? Me parece súper interesante lo que estamos conversando cuando yo
de cine solo soy espectadora. Pero bueno, como escritora me interesa mucho la no ficción, ¿no? Y en realidad siempre digo que no es que pueda haber una línea, ¿no? Ah, esto es un documental, esto es una película de ficción. O sea, es algo que se mezcla, ¿no? O sea, la película de ficción está basada en la historia de una abuela, el documental es documental, pero tiene esta construcción de personajes, o en el caso de Agustina, esa voz que en realidad es una construcción, es ficcional, pero que está basada en historias que se han recogido, ¿no? Bueno, pero ahora sí quería pasar un poco al tema difícil, que es, digamos, el tema de violaciones de derechos humanos y de las dictaduras y de lo que nuestros países han pasado, ¿no? De hecho, siempre aquí en el Perú, cuando tengo algún tipo de discusiones así públicas, yo me considero una activista de derechos humanos y siempre he escuchado que ciertos sectores de la derecha dicen, ¿cómo es posible que los derechos humanos hayan sido capturados por la izquierda, ¿no? Y yo digo, bueno, es que no es por la izquierda, sino que en la práctica concreta, nosotros en el Perú y quizás en Colombia, en Guatemala, hemos aprendido la defensa de los derechos humanos de las trayectorias de organizaciones y especialmente de mujeres en Argentina y Chile, ¿no? De hecho, en Argentina estaban, bueno, las madres y las abuelas, ¿no? Después hijos, en fin. Y en Chile estuvo la Vicaría de la Solidaridad, que fue un espacio que fue muy importante para no solamente para Chile y la defensa ante la dictadura de Pinochet, sino también para toda América Latina, porque las iglesias se tuvieron que posicionar específicamente en ese tipo de defensa, ¿no? Pero ahora quería hablar de las mujeres, ¿no? Porque los personajes de las tres películas son mujeres. Bueno, entiendo que en el Nacional no, incluso el Nacional es interesante porque comienza con estos chicos preocupados porque ha habido elecciones y no ha salido ninguna mujer, ¿no? Y al final, la marea verde y todo lo que sucede ahí, un gran protagonismo de las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer la vuelta por el otro lado. Comenzamos con Alejandro, Manuela y Agustina. Y quería preguntarles también sobre este tema, ¿no? Que es el tema de las mujeres, ¿no? Manuela nos ha comentado, bueno, mi abuela era una mujer adelantada para su época y me inspiró, ¿no? Para hablar de este personaje. El personaje ficticio de Agustina es una mujer de origen ruso que es una traductora, pero que se implica en el ámbito de la política. Y bueno, en la Nacional se trata de estas jóvenes que en un momento determinado tienen una frescura increíble para realmente defender algo que es muy complejo, ¿no? Que es el tema del aborto. Y eso que, miren, aquí en el Perú no tenemos ni siquiera la posibilidad de aborto por violación sexual, ¿no? Está prohibido. Está penalizado. No solamente hay un caso que no está penalizado, que es en por el riesgo de vida de la madre, ¿no? Pero todos los demás están penalizados. Entonces, cuando nosotros vimos, bueno, las mujeres feministas, digamos, peruanas, todo lo que fue esa marea verde, tanto en los dos momentos, ¿no? Cuando perdieron y cuando ganaron, realmente a mí me pareció increíble la fuerza de las jóvenes, ¿no? Y eso era lo que te quería preguntar sobre el protagonismo, a los tres, el protagonismo de las mujeres en la defensa de derechos que no son necesariamente derechos de ellas, sino derechos del grupo, o derechos de todos, o derechos del otro, ¿no? Bueno, sí, claramente es una de las características no solo de la película, sino de los procesos sociales de los últimos años en la Argentina y en el mundo, ¿no? No sé, a la vez pienso, yo estoy ahora en este momento en Estados Unidos, ¿no? Y estuve
estoy acá hace un tiempo, y de repente tuve que ver cómo acá, que probablemente fue el país pionero donde se legalizó el aborto, se volvió para atrás. Y no puedo dejar de pensar en lo que yo viví filmando la película, ¿no? Porque no lo veo acá, porque no veo nadie nadie sale a la calle a nada. Entonces, nada, se me vuelve como más valioso y no sorprendente, pero me enorgullece. A ver, la película, obviamente, digamos, cuando yo empecé a hacerla, el tema estaba en el aire, esta experiencia como padre tenía que ver con eso, con desde las denuncias de abusos, muchísimas situaciones relacionadas con toda esta lucha y con el rol de la mujer. Entonces, digamos, yo entré a este espacio con los ojos abiertos a eso, ¿no? Digamos, mirando, pero no sabía lo que iba a suceder, porque realmente el proyecto del aborto fue algo como un poco sorpresivo, como se presentó, de repente, fue más rápido de lo que parece lo que pasó en Argentina. Entonces, de repente, en el medio del rodaje me encontré con eso, y por ahí no era la hipótesis principal de trabajo, y tuvimos que panear la cámara hacia el otro lado y empezar a mirar eso. Y lo que terminó pasando, que para mí es súper interesante, es por un lado toda esta frescura y todo esto que es hermoso que tienen las chicas, que se ponen realmente el asunto al hombro, la preocupación de los varones, como vos decís, en esa escena al comienzo, en la cual ellos están preocupados porque saben que algo tiene que cambiar, pero no saben cómo hacer, y a la vez están como operando en las sombras para que eso suceda, lo cual me hizo pensar también mucho en mi propio, digamos, mientras filmaba eso, yo pensaba, a mí me resultaba contradictorio, digo, yo, un hombre filmando esta película, que me doy cuenta que se está convirtiendo en una película feminista. Era como una cosa, digamos, a mí me generó un montón de contradicciones, y yo aprendí mucho haciéndola. Con lo que me encontré en el camino, que me parece que es muy interesante, es que este proceso de toma del poder que sucede en el Nacional, donde por un lado las chicas toman el poder del centro de estudiantes y terminan, bueno, y termina habiendo todos estos cambios, también sucede con las autoridades, porque termina habiendo una rectora, finalmente, digamos, el rector se va y llega una rectora. Pero sin embargo parece que cambia algo, pero la película termina con la pregunta de, ¿cambió algo realmente? La nueva rectora, esos discursos son tan parecidos el uno al otro, que hay algo donde parece que cambió, pero nos quedamos con el interrogante. ¿Realmente algo cambió? Pero las chicas del centro de estudiantes me parece que hacen algo muy interesante, que es llevar esto a un nivel, si se quiere, exagerado, en esa asamblea en la cual están dudando acerca de si los varones pueden o no pueden hablar, Sí. y lo llevan a un nivel, pero que me parece que es lo muy interesante. Para que las cosas cambien, hay que pasar por momentos muy revolucionarios, y quizás por sobre la vara, para que las cosas se acomoden en un estadio, si se quiere, novedoso y mejor. Y me parece que eso es lo que sucedió. Digamos, finalmente tenemos la rectora, que por ahí es parecida al rector, pero se obtuvo el derecho al aborto, algunas cosas cambiaron. Un poco es eso. Entonces a mí me pareció interesante como seguir este proceso, y eso, encarnado por las chicas, y con momentos sumamente exagerados, pero eso, además pensando en el otro. Hay algo muy interesante en relación a lo colectivo, a cómo ellas se cargan, y los varones se quedan ahí al costado, se quedan atrás, no saben qué hacer. En un momento hay uno que limpia, que se pone a barrer, como si eso, ¿no? Fuese ahora su nuevo lugar. Es bastante interesante esa dinámica que se da en los adolescentes, y propia de la adolescencia, exagerada, fresca y hermosa. Bueno, gracias, Alejandro. Y Manuela, sí, sobre el tema de las mujeres y la defensa de derechos. A ver, voy a partir por la película, porque es tan amplio el tema. A mí lo que me interesó en este caso fue ver de qué manera, en el fondo,
las mujeres habían sido un ente tan activo desde el anonimato. Y a medida que también, como te decía, iba conversando con mujeres, me daba cuenta de la tremenda labor que habían hecho, pero desde el silencio. Y eso me interesó mucho, y en el fondo ahí, y también desde un lugar que tenía que ver como con las cosas pequeñas, ¿no? Como de ir desde lo pequeño. Sí, uy, no sé, es muy grande el tema. Y para hacerte una pregunta, justo hay 3 mujeres que articulan precisamente la defensa de este chico, ¿no? Porque todas las mujeres están ahí, digamos, tratando de apoyar a este joven, ¿no? Que ha sido baleado. Y entonces está la protagonista principal, pero también están otras 2 que aparecen así como fugazmente, que una es la que hace el contacto, ¿no? El contacto, digamos, secreto y que es bien interesante porque ahí se notan los 2 códigos completamente diferentes de las 2 mujeres, ¿no? O sea, esta mujer burguesa que tiene que tomar 2 mililitros para ir a ese lugar, y la otra que de inmediato sabe, o sea, sabe inmediatamente que tiene que hablar poco, tiene que ser rápida, tiene que darle la clave, tiene que decirle, tienes que cumplir con esto. Y claro, y ahí el error, que no voy a contar cuál es, porque si no les spoileo la película. Pero también está la otra, que es una persona que es la que limpia la parroquia, que es la que escucha a la otra, ¿no? Y se preocupa, y no dice mucho, pero dice también, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Lo que tú estás comentando, estas mujeres que desde el silencio están ahí, caramba, o sea, arriesgándose altísimo, ¿no? O sea, un riesgo, pero tremendo, porque en cualquier momento podía suceder que las desaparecieran, ¿no? Entonces, justo quería preguntarte sobre este vínculo, que es bien tenue, ¿no? Pero ahí está en la película. Sí, o sea, claro, yo creo que todo alude a lo mismo, que es esto, ¿no? Como de la labor silenciosa y no por eso menos heroica. Y claro, yo creo que durante la dictadura pasó mucho eso, que es que las mujeres estuvieron ahí, lo que decías tú, ¿no? Trabajando muy a la par, muy de la mano de la vicaría, con todo el tema de los desaparecidos. Pero claro, esos personajes un poco desde distintos ámbitos hablan de lo mismo. Una niña más joven, la mujer que es burguesa, dueña de casa, pero que en el fondo también existió mucho, que hiciera una labor de ayuda desde ese lugar también, y una mujer que trabajaba en una casa como haciendo el aseo, ¿no? Y otra cosa también es, en la película, la protagonista nunca cuenta nada. O sea, se traga todo el dolor, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué escogiste eso? Que no contara nada, que no, o sea, las últimas escenas son tremendas, ¿no? Porque es con esa contención, y ella no tiene que seguir en la fiesta y en el cumpleaños, ¿no? ¿Por qué escogiste eso? Que no compartiera con alguien más, con el marido, en fin. O sea, yo creo que tiene que ver con la represión de la época desde todos los lugares, ¿no? O sea, y el silencio de la época también. Y creo que ese silencio que en el fondo yo siento que nos fue heredado a mi generación también. O sea, yo en los 80 inclusive en los 90 uno se subía al metro o a una micro en Santiago y la gente no hablaba, como hablaba bajito, bueno, hasta el día de hoy, probablemente comparado con Argentina.
pero claro, yo creo que la represión iba en todas las direcciones y en este caso la represión de esta mujer, de la protagonista, también está en su propio hogar, en su propio contexto. Eh, y eso es lo que a ella la atrapa en el fondo, a todos los atrapa desde lugares distintos. En el fondo a mí me interesaba eso, ¿no? Me interesaba ver de qué manera el espacio, el horror que se cuela por todas partes, que es imposible en el fondo que ese horror no te toque desde alguno u otro lugar, ¿no? Eso es como... Eso también tiene que ver con por qué ella al final no tampoco puede hablar, es como una cárcel que ella lleva consigo misma. Ah, qué fuerte esa palabra, nos quedamos con esa palabra. Y Agustina, también sobre, bueno, sobre lo mismo, ¿no? Estas mujeres que es bien interesante el personaje que narra en primera persona, además con este dejo también, claro, de otra lengua, ¿no? Del castellano como segunda lengua. Pero hay un momento en que la voz protagonista cuenta de otra persona y otra amiga, ¿no? Que era, sí, o sea, la hija de un anarquista, y es así, como que la tenía todo claro. En cambio, esa otra, no, o sea, había leído el libro de Evita, se había, digamos, tenía una relación empática con todas estas luchas, ¿no? Pero tampoco no es como la hija del anarquista, que la tiene todo claro, sino ella no lo tiene todo claro, ¿no? Entonces, te quería preguntar sobre ese personaje, la mujer que pronto entra en un mundo que no es el mundo de las mujeres de la época y que se ponen en un alto riesgo, ¿no? Y hay algo que nos interesa con la guionista de la película, con Paulina, ya hace muchos años, hace más de 10 años, hace 10 años publicamos un libro sobre cine hecho por mujeres. Y hay algo que nos interesa, que es qué pasa con esas miradas que quizás no son las miradas que prevalecieron en la narración de la historia. Y cuando íbamos a esos informes hablaban de cómo se perseguían a los militantes o cómo se perseguían a estos directores cuando venían al Festival de Cine, pero decían muy poco de qué pasaba con esas otras presencias femeninas militantes o esas otras presencias de las actrices de las películas checas o polacas que iban a Mar del Plata y que también algunas de ellas participaban, eran militantes efectivamente. Y es ahí donde nos interesó empezar a construir un punto de vista, ficcional o no, ¿no? Esto que un poco decía antes. Creo que algo que nos interesaba era tratar de pensar cómo era el mundo de una mujer militante en una militancia bastante dominada por los hombres en ese momento, cómo sentían ese universo en el cual los policías, o sea, se ve en la película la sobrepresencia policial, se leen los informes de inteligencia, cómo estaban estos infiltrados siguiendo y persiguiendo en las funciones de cine, en las distintas reuniones que hay en los festivales, y nos interesaba tratar de pensar cómo vivía ella todos estos titubeos. Es verdad que no es un personaje asertivo, que no es un personaje que tiene certezas y grandes verdades, que llega como dice, llegué de Rusia desplazada por la guerra, son las primeras frases de la protagonista, y llega porque la ve a Eva Perón de gira por Europa, y su familia decide venir a Argentina, que parece un país promisorio, y en ese tránsito, en el cual sus primeras filiaciones son el peronismo, y la primera vez que ve Mar del Plata no desierta, y con muchísima gente, es en el 54, cuando Perón va a abrir el primer festival de cine, como en toda esa socialización que va teniendo como poco a poco en Argentina,
con esos otros polacos, que hay una gran comunidad de Europa del Este en la zona del puerto de Mar del Plata. Entonces, parte de lo que esta ficción construye es que la familia de esta protagonista migra al puerto de Mar del Plata. Como si esa otra amiga y esos otros migrantes, que muchos de ellos sí eran anarquistas, no tanto comunistas, pero sí anarquistas, todo esto como muy investigado también, y hay un perfil muy ñoño, digamos, en la guionista y en mí, que no podemos desconocer, como si había unos otros inmigrantes mucho más asertivos en su militancia, entre ellos esta amiga suya, Nevenka. Amiga ficcional y no tanto, porque en los informes de la inteligencia sí aparece sindicada una mujer, Nevenka, que tiene mucho de la historia que esta protagonista cuenta sobre la mujer. Pero pienso que algo que nos motivó, como volviendo y recuperando algunas de las cosas que también decía Manuela, es tratar de repensar esos otros puntos de vista tan invisibilizados de la historia, ¿no? Yo no vi tu película, Alejandro, todavía, pero tampoco tengo una relación, también fui a Buenos Aires, tampoco tengo una relación tan amorosa con ese colegio, pero me pasó volver a un homenaje de una docente fallecida hace un par de semanas, que hacía más de una década que no pisaba el Nacional, y cuando fui todavía a la entrada, a la derecha de la entrada, sigue habiendo un cuadro de los grandes hombres que pasaron por el colegio. Ya todo añejo, ¿no? El cuadro, pero son los grandes hombres que pasaron por el colegio donde aparece una sola mujer, Ana María Joa, ¿no? Una escritora, pero son cientos de hombres y una mujer. Y digo, es un colegio progresista, es un colegio de la élite, y sigue manteniendo esos espacios. Es que es un colegio originalmente de varones. Es un Sí, colegio de los jesuita, jesuitas, y sigue totalmente, sigue teniendo esa... Pero agrego una cosita a lo que dije antes, que es que estas chicas, digamos, que yo tuve el privilegio de verlas cambiar o empezar a cambiar algo de todo eso, justamente, digamos, yo en mi sinopsis siempre digo algo así como que una nueva fuerza se cuela entre las grietas del mármol del colegio, ¿no? Que es un poco lo que nosotros tuvimos el privilegio de ver, pero eso no nace de la nada, hay una tradición, es una institución, y en general, digamos, los secundarios en Argentina, hay una tradición que tiene que ver con la militancia, que tiene que ver con, que es realmente una tradición, porque pensemos que en un secundario los chicos están 5 años, 6 años, entonces es muy fugaz el paso, pero queda una especie de tradición de lucha por los derechos humanos en primera instancia, y de lucha en general, y de actividad política, que se va transmitiendo casi oralmente. Y lo que nosotros pudimos ver ese año fue cómo las mujeres, hartas de ese lugar y de no estar en ese cuadro, y de todo lo que esta institución representa, deciden dar vuelta a algo. Y eso tiene un punto de inflexión cuando estas chicas se paran en la recepción de diplomas y deciden denunciar esta situación públicamente, que es algo que está en la película. Entonces es como un momento en el cual es un punto de inflexión, pero de algo que no es que nace de la nada, sino que realmente tiene toda una tradición de lucha y de militancia, pero donde las mujeres siempre parecían estar un paso atrás, siempre o al costado de estos Mi grandes pregunta hombres. es como, existiendo todos estos movimientos, ¿por qué ese cuadro sigue ahí, no? Como, Porque, sí, por pero el mismo motivo fuerte. por el cual siguen teniendo bancos en los cuales los alumnos no entran, porque es como nada Sí, se toca, no se toca nada, no se toca sí. nada. Sí, es de locos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Agustina, yo quería, o sea, para mí ha sido muy llamativo tu película. Primero, bueno, porque toda la historia es como la voz, ¿no? La voz es tan importante. Todo esto de la oralidad que también ha estado comentando Manuela, ¿no? Pero también me llamó mucho la atención, digamos, este personaje que viene, ¿no? O sea, que sale de un país, o sea, escapando, ¿no? De
de un país comunista, viene a Mar del Plata y se vuelve comunista, ¿no? Entonces, ese es como el círculo, el eterno retorno, ¿no? Y quería preguntarte solo así una cosita leve sobre eso para hacerles una última pregunta a los tres. Sobre ese regreso, ¿no? Hay una frase que me dijo en una de las entrevistas que hicimos durante el proceso de búsqueda de la película, un militante comunista de Mar del Plata, que es como, ¿qué se podía hacer salvo militar en los 60? Y creo que ahí hubo como una respuesta y una frescura también para pensar el personaje. Nosotras cuando por primera vez leímos esos informes de inteligencia y llegamos a esos materiales, siento que éramos muy solemnes y pensábamos que lo que teníamos entre manos era muy pesado, y era muy pesado, efectivamente, porque la dictadura de Onganía fue una dictadura que, salvo hechos muy concretos, de mucha resonancia, como pueden ser el cordobazo, se llama dicta blanda, en comparación a lo que es la dictadura del 76 en Argentina, ¿no? Con 30.000 desaparecidos. Pero sí fue un caldo de cultivo muy fuerte de lo que pasó después. Y sí es verdad que también toda la década del 60 es la década en la cual la figura de la juventud empieza a construirse. Entonces los jóvenes ya no se concebían más como se concebían los jóvenes en los 40 o en los 50. Ser joven en los 60 era buscar una adscripción identitaria fuerte, y la militancia era uno de los lugares donde se buscaba qué uno era. Entonces cuando yo, la guionista, empezamos a trabajar y a entrevistar cada vez más militantes, muchos se reían de las cosas que la DIPBA registraba sobre ellos, y decían, no puedo creer que me hayan seguido a este lugar, no puedo creer. Pero también lo que empezaba a aparecer ahí, que después fueron persecuciones que se les volvieron mucho más pesadas en los 70, ¿no? Pero también lo que empezaba a aparecer ahí era como, era una época en la que no se podía hacer otra cosa. O realmente eras de derecha, y Mar del Plata tiene una derecha muy muy fuerte, la CNU, digamos, hay como todos grupos, hoy por hoy incluso pseudofascistoides, en su momento ligados al que era el intendente de Mar del Plata. Son temas muy locales, no los voy a traer acá, pero para que sepan que Mar del Plata no es una ciudad inocente políticamente tampoco. Entonces, hay algo de o ser de derecha o ser de izquierda. Y el peronismo nunca caló muy fuerte en Mar del Plata. De hecho, Mar del Plata es una ciudad bastante antiperonista. Entonces, todo eso construye una identidad muy particular en Mar del Plata. Para mí es importante, y me da mucha alegría poder acompañar la función en Lima, en Perú, porque es la primera vez que la película cruza fronteras, y yo me pregunto cómo va a ver a alguien que quizás no conoce esta ciudad, que quizás todas estas cosas como medio de idiosincrasia que estoy diciendo le son ajenas, cómo se va a ver la película afuera. Es el estreno internacional de Danubio en Lima, y me genera mucha expectativa ver la película. Bueno, a mí me ha parecido, me llamó mucho la atención por varios temas, pero específicamente también por este tema de los migrantes de Europa Oriental, ¿no? Que es algo que nosotros no tenemos en el Perú, ¿no? O sea, acá definitivamente no se dio. Y otra cosa también que tienen ustedes, obvio, es el peronismo, que es algo ya, no sé, indescriptible, ¿no? Es un populismo verdaderamente extrañísimo, ¿no? Que se trata de entender de alguna manera, porque realmente es como un espacio tan amplio, es como un significante vacío, ¿no? Lo que decía Laclau, porque puede haber gente de la ultraderecha y de la ultraizquierda, todos son peronistas, ¿no? Y nace el cielo peronista y el sol peronista, y en fin. Entonces, eso siempre me llamó bastante la atención de Argentina, eso no lo tenemos acá. Creo que en Chile tampoco, o sea, las dictaduras, bueno, sí, nosotros, o sea, la situación de desaparecidos, que como ustedes dicen, ¿no? 30.000 desaparecidos en Argentina, en Chile también, a pesar de que no son tantos desaparecidos, el número de desaparecidos es alto, pero también las diversas situaciones perversas que se dieron en los diferentes centros, ¿no? de tortura, y con las múltiples historias que hay en Chile. Y bueno, y nosotros en el Perú, que tenemos 69.000
970 personas muertas en el conflicto armado, 25.000 desaparecidos, y no hay una política tampoco de búsqueda de desaparecidos. Bueno, discúlpense que me salió mi cosa activista. Quería ir cerrando solo con una pregunta que tiene que ver más con ustedes ahora, ¿no? Porque siempre se hablan de las películas cuando ya ha pasado tanto, ¿no? Ustedes ya terminaron, ese ya es un cierre, y ahorita están en otros proyectos. Entonces quería preguntarles precisamente sobre cuáles son los proyectos que están ahora personales, ¿no? Más allá de películas en las que puedan estar trabajando, tal vez Manuela como actriz, sino como proyectos más personales que quieran sacar adelante ahora, y quisiera comenzar con Manuela, por favor, si fuera posible. Bueno, creo que los proyectos personales se cruzan, en mi caso, tanto con las películas, porque un poco las películas toman tanto tiempo que uno como que las lleva al hombro y no se las saca nunca. Y uno está ahí, y tomó tanto tiempo hacer esa película de 1976, que entre medio yo me puse a escribir un par más, porque si no era como que claro, como que la cabeza igual sigue funcionando, ¿no? Y en la espera de poder financiar una película, que es una cosa tan larga, entonces sí, estoy en eso, estoy muy metida en la escritura de otra película, creo que ahora, sí. Y es una creo que es película, como medio un acto de resistencia en este minuto, trabajar en cine. Y trabajar en un cine que no sea solo el cine de las plataformas, en el fondo. y esos proyectos, Manuela, ¿están vinculados un poco así con temas de memoria o no? Sí, sí. Sí, es un poco en la misma línea esto de tratar de hacer memoria desde, como decía Agustina, ¿no? Tratar de hacer memoria desde otro lugar. O sea, en el fondo es volver a contar, crear relato desde otro lugar, contar lo distinto, contar lo mismo desde otro punto de vista, en el fondo, y desde otro punto de vista que es ese punto de vista que a mí me interesa, que es el punto de vista que no se ha contado, que es el punto de vista además que el que yo conozco, en el fondo, que es como el punto de vista de la cocina, de la infancia, o sea, esos, ¿no? Esos lugares como tan propios de uno. En este caso, en el proyecto que estoy trabajando ahora, también desde la periferia, no desde la ciudad, ¿no? Desde la infancia, la periferia y otro año. Eso también me ha interesado a mí todo el proceso de Chile desde la dictadura, desde el golpe hasta la conquista por la democracia, hasta la vuelta a la democracia, todo ese proceso que en el fondo fue los años en los que yo lo que heredé y donde yo me crié, y que me parece que son muy formadores de lo que es el Chile de hoy y además todo el sistema económico neoliberal que se implantó en esos años, ¿no? Y que es tan determinante en este minuto. Y una última preguntita, ya que la chilena de este conversatorio, ¿qué has pensado sobre el tema de la propuesta de nueva constitución? O sea, precisamente, ¿no? O sea, como resultado también de todo el proceso tan largo y amplio de defensa de derechos, ¿no? O sea, ¿qué opinas sobre este proceso de que ya está cerrado, que se va a pasar un referéndum y hay toda una discusión fuerte, ¿no? Sí, bueno, el proceso de Chile de los últimos años ha sido muy álgido, todo lo que pasó, esto que te decía, ¿no? De repente este sistema neoliberal tan perverso que en un minuto explota y aparece viene el estallido social de hace 2 años. Claro, y de ahí todo un proceso que fue una gran conquista, me parece,
un proceso de escribir una nueva constitución, algo como que realmente muchos de nosotros pensamos que ni siquiera íbamos a vivir, así. Y que era una constitución, la actual, una constitución escrita en dictadura, escrita entre, siempre se dice como un cliché, ¿no? Entre cuatro paredes. Y hoy en día, o sea, estamos a un mes de este plebiscito donde se decide si es que esta constitución que se escribió durante 2 años por un grupo elegido democráticamente, se va a regir o no va a regir, ¿no? Como que va a ser la constitución que vamos a tener, o vamos a seguir con la constitución escrita en dictadura. Entonces, es un momento muy, creo, determinante. Y que en el fondo puede ser una... Ahora, determinante, y también existen otras salidas, ¿no? Se habla, o sea, de fondo instaló la necesidad de tener una nueva constitución escrita en democracia y no en... Si es que esta constitución no se elige, probablemente empiece un proceso, espero, por escribir otra, pero en el fondo es como es la gran conquista de este movimiento social, entonces espero realmente que se apruebe. Sí, bueno, Es un proceso que en el fondo fue muy sorprendente para todo el mundo, como una gran conquista de la ciudadanía y del pueblo. Y es una constitución súper de avanzada, o sea, de arranque nomás habla de mujeres, hombres y disidencias. Ahí, pucha, que la derecha debe de saltar, ¿no? Bueno, en fin. No, o sea, claro, absolutamente. Bueno, me parece que estamos en el tiempo, pero... Nos hemos pasado por el otro lado, pero es que en verdad el tema es tan interesante. Pero sí quería preguntarle, bueno, a Alejandro y terminar con Agustina sobre los nuevos proyectos, ¿no? ¿En qué andan ahorita? ¿Por qué estás en Estados Unidos? ¿Vives en Estados Unidos, Alejandro? Yo estoy la verdad estoy hace algunos años, como desde 2019, haciendo varios proyectos, hace una seguidilla de proyectos, por suerte, para plataformas bastante así internacionales, documentales, y por ejemplo el Nacional la fui editando entre medio. Pasa lo mismo que estas películas muy personales donde uno tiene menos plata, menos tiempo, menos todo, y a la vez son las que uno más quiere. De cualquier manera, me sucede que la verdad que hasta ahora tuve la suerte de poder, aún en los proyectos de plataforma, meter bastante mi mirada, digo, a mí me interesan mucho los temas sociales y una mirada crítica a los temas sociales y políticos y judiciales, como aspectos que me interesan mucho. Entonces, la verdad que hasta ahora, inclusive en el proyecto que estoy haciendo ahora, que es un proyecto para Estados Unidos, de una historia totalmente norteamericana, tengo la libertad de poder tener una mirada crítica y poder meter mi mirada. Entonces la verdad es que en ese sentido me siento muy privilegiado y aún con los riesgos que lleva a trabajar para las plataformas y uno tiene que tener mucha cintura y tratar de ser bastante vivo para poder poner esa mirada. Trato de hacer eso siempre y de tomármelos como proyectos personales, porque me parece que es como la única manera de poder hacer algo en lo que yo me sienta cómodo y que sea muy honesto. Y luego, de cualquier manera, tengo muchas ganas de hacer ficción. Hice ficción hace muchos años, pero hace muchos que no hago, y tengo una especie de obsesión con la temática de la guerra de Malvinas. Entonces, nada, tengo un proyecto, una peli sobre eso. Hay algo que me interesa mucho, que es, yo tengo una mirada bastante crítica de la guerra y bueno, es una historia sobre alguien que no fue, sobre un desertor, sobre alguien que le escapó, que es como una figura medio impensada en la Argentina, porque acá está el excombatiente, acá no, allá. Está el excombatiente y los ciudadanos de a pie, pero la idea de alguien que le haya escapado. Entonces, bueno, tengo un proyecto, un guión sobre eso y estoy tratando de moverlo. Así que en eso estoy. Ok, bacán. Bueno, vamos a estar atentísimos a eso. Ojalá que salga pronto. Agustina, sí. Estoy con un proyecto de serie ahora,
no de película. Y es una serie que tiene mucho que ver con la memoria. De hecho, es una serie que vuelve con archivos en primera persona sobre 4 de los golpes del siglo XX en Argentina. El del 30, el del 55, el del 66 y el del 76. Pero con un formato que acá no se exploró mucho tampoco desde las series, que es el del desktop documentary. Van a ser primeras personas del pasado, pero vistas desde la pantalla, archivos analógicos vistos desde la pantalla de computadora de jóvenes en distintos puntos del país en Argentina. Es una serie que todavía está como en desarrollo. Hice una primera investigación bastante amplia como de estos archivos desconocidos del pasado en primera persona, y sobre eso estoy empezando a trabajar ahora, sobre, así como Alejandro estuvo un año en el Nacional, empezar a meterme también en algunas escuelas y empezar a seguir y hablar con algunos jóvenes entre 16, 17, 18 años, como para ir construyendo esas primeras personas del presente. Wow, genial. Bueno, les agradezco mucho por darnos su tiempo esta mañana, tarde. Creo que, bueno, la idea es que quienes nos hayan escuchado, quienes nos escuchen, puedan sentirse, digamos, bastante estimulados para poder ir al cine y ver las películas y, digamos, meterse en estos temas y seguir disfrutando, ¿no? La verdad que yo he disfrutado mucho las de los tres, con momentos de tensión también bastante. La verdad que la película de Manuela tiene que verla. Es realmente hay momentos en que es así como, qué tensión, qué tensión. Y también, bueno, los otros 2 documentales me llaman muchísimo la atención. Lo que habías comentado, Agustina, de construir esta voz ficcional, pero en clave de realista. Y bueno, también me ha gustado mucho, obvio, la de Alejandro, con toda esa frescura, estas jóvenes increíbles, con los pelos pintados y con unas fuerzas para defender lo que creen, ¿no? O sea, realmente, bueno, creo que para todas las mujeres del continente, lo que ha sucedido en Argentina ha sido muy especial, así como que lo que ha sucedido en Estados Unidos ha sido terrible, ¿no? Pero bueno, los derechos, pues lamentablemente, uno piensa que los derechos se conquistan para siempre, y no es así, ¿no? O sea, de pronto nos vemos totalmente retrocedidos en derechos, ¿no? Bueno, entonces, les agradezco de mi parte, también he aprendido mucho con ustedes, y los dejo con Katy para que cierre este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Rocío, por conducir la mesa. Muchísimas gracias a Manuela, Agustina, a Alejandro. Éxitos en todos sus proyectos, con las películas que tienen ahora y con las que vendrán. Y bueno, muy, muy contentos en el festival de que sus películas estén ahora en competencia. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, les comento que todos los diálogos con cineastas estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Y pueden ingresar a nuestras redes sociales y a la página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación. Y recuerden que el cine nos reúne. Bueno, hasta pronto, Alejandro, Rocío, Agustina, Manuela. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.